Hola gente bonita de LinkedIn, mi nombre es Felipe Vera y vengo a hablar sobre un tema muy específico, en este caso 1984, la obra de George Orwell. Es un libro aterrador, no les voy a mentir, lo estoy leyendo, audio escuchando en verdad, ya tengo unos cuantos cercanos que me van a retar por decir leyendo cuando estoy audio escuchando, que va sobre un país en guerra, ¿verdad? Va sobre un protagonista que vive en un país en guerra, pero ya me desvié mucho tiempo hablando del protagonista en otros intentos de video. Un país gobernado por el Gran Hermano, un estado único, un partido único dividido internamente en un partido interior y un partido común. El partido interior, como se puede entender, es la élite, se da a entender que son quienes tienen el poder político y económico y son quienes tienen acceso principal a los recursos que llegan desde el extranjero, tienen bastantes privilegios. No voy a adentrarme mucho en ellos porque quiero hacer un video específico sobre el partido interior, pero me quiero concentrar en que este partido interior decide con quién la nación se va a guerra. Oceanía, que es la nación como tal, es parte de un mundo con tres estados mayores: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Si bien se suelen mencionar frentes como la India y se suelen mencionar algunos lugares que podrían existir en el mundo real, en el mundo de nosotros, digamos, se va a entender que este mundo está conquistado por estas tres naciones. Y en particular, la obra de, o sea, en particular el Gran Hermano necesita con mucha fuerza, con mucha urgencia, el tener un enemigo, alguien a quien pueda mirar, alguien a quien pueda golpear, alguien a quien pueda insultar. Literalmente existen los minutos del odio, que es un tiempo que se hace periódicamente, a veces es una vez al día, 2 minutos, en los cuales todas las personas del lugar, todas las personas del país, que tengan acceso a una telepantalla, un televisor que está puesto en todos los lugares donde puedas recorrer del país, incluyendo tu propia casa, tienes que gritar e insultar. Son 2 minutos en los cuales tienes que ponerte frente a la telepantalla y empezar a insultar lo más vehemente posible y con la mayor fuerza posible a un enemigo. Generalmente es traidores al Gran Hermano, gente que se quiera revolucionar, o, en este caso, una de las dos naciones, Eurasia y Asia Oriental. ¿Por qué digo una de las dos naciones? Porque el Estado requiere un enemigo, y ese enemigo puede cambiar. En el mismo libro, Eurasia y Asia Oriental cambian en llegado a cierto capítulo. No voy a decir cuál es cuál, ni cuál parte, ni cuál viene después, ni en qué capítulo ocurre, pero cambian. Una pasa a ser un aliado y la otra el enemigo. Este hecho ya llama la atención mucho del protagonista, porque el protagonista recuerda que hace 4 años esto también había ocurrido, pero gran parte de la gente no lo recuerda. De hecho, algunos personajes secundarios con los que él habla durante la serie le confirman que no tienen recuerdos de ese cambio en la historia, pero él lo recuerda vívidamente, de la misma forma que se percata del nuevo cambio. ¿Y por qué es tan importante este cambio? Porque el enemigo para el Gran Hermano siempre tiene que tener tres consideraciones importantes. Tiene que estar marcado, tiene que ser maldito y tiene que ser histórico. Primer punto, tiene que estar marcado. El enemigo tiene que ser conocido por todos. Todos tenemos que saber quién es el malo. Tenemos que saber a quién estamos insultando con nombre y apellido. Está marcado, está fijo. No hay nadie más que él. Él es el que tenemos que atacar. ¿Por qué tenemos que atacarlo? Por la segunda consideración. Tiene que ser maldito. Tiene que ser el enemigo histórico con aquellos valores que no nos representan, con aquellas cosas que no buscamos, aquel enemigo al cual tenemos que dispararle por mera existencia. Porque ellos son los malos, siempre. Ellos tienen que ser los que hacen las peores barbaridades, las peores masacres, los que arrasan con soldados que están defendiéndose. Independiente de que estén atacando un frente o que esté llevando adelante una propuesta militar. De hecho, se menciona mucho en las victorias militares como estos espacios donde se tiene que galardonar y levantar al soldado para que siga la pelea. Y llegamos al tercer punto, porque eran tres: marcado, maldito e histórico. Y esto es el punto más interesante de la obra. ¿Por qué? Porque el enemigo histórico es un enemigo el cual se mantiene todo el tiempo como enemigo. No es algo reciente, no es alguien a quien empezamos a odiar ayer. Es un odio que viene desde mucho tiempo atrás. Llevándolo a la vida real, me recuerda mucho el caso de tres, no enemigos políticos, porque como estados no se refieren a ellos como enemigos, aunque en la última elección presidencial tanto de Chile como de Perú volvieron a surgir ciertos embates entre Chile, Perú y Bolivia. Tres naciones que han estado en guerras históricas 2 veces en su historia.
la guerra del Pacífico y la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, y que tienen una larga trayectoria histórica de odio. Hay un odio perpetuo entre ambas naciones que se pasa generación a generación. No se habla directamente de esto en términos de debes odiarlos, sino que se pasa o se pasaba, recuerdo yo en mis tiempos en el colegio, a través de las guerras. Te decían que ellos habían perdido la guerra, que ellos no se habían querido quedar con nuestros recursos y por eso nosotros solamente defendimos lo nuestro, y en el defender lo nuestro ganamos mucho más de lo que, bueno, ellos tenían en primer lugar, así que salimos ganando. ¿Se entiende el concepto? Ahora, quiero decir que este concepto que viene del libro de tener un enemigo histórico tiene un problema, y que este enemigo histórico debe cambiar, debe ser mutable. En el libro en particular se habla de que siempre se está en guerra con una de las dos naciones, Eurasia o Asia Oriental. Y cada vez que pasa esto, el discurso no cambia. El discurso de odio sigue siendo el mismo. Ellos siempre están en contra de nuestros valores, siempre están en contra de lo que somos, y nosotros en contra de lo que son ellos. Por eso hay guerra. Pero va de siempre. Va de historia. Va de que no hay momento en el que se recuerde que la otra nación fue aliada o tuvo una repercusión importante, digamos, en nuestra historia de forma positiva. Siempre es un enemigo. Siempre es alguien a quien derrotar. Y se genera una narrativa única. Una historia de enemistad que se refleja y se refleja y se refleja a lo largo de la historia, remitiendo nuevamente a mi nación, porque es el caso que tengo más fresco y más eterno. eh, Chile siempre se ha hablado también de una guerra con Argentina, rivalidades que se repiten en películas como Mi peor enemigo, rivalidades que se repiten ahora que empieza la discusión por la Antártica, rivalidades que se repiten cada vez que una u otra nación hace una reclamación sobre un territorio que por muy pequeño que sea se puede llevar a lo grande si sacamos los cálculos internacionales por medio de la ley internacional. Y seguimos con el odio, seguimos con los enemigos. Felipe, ibas a hablar de Eurasia y de Oceanía, terminamos hablando de Chile, Perú y Bolivia, porque es más fácil entenderlo con un caso real. Existe mucho odio internalizado que tenemos, que viene de razones históricas, pero son historias de un pasado que no necesariamente refleja la actualidad. Digo esto en un contexto bastante complicado. Ya va a ser menos de un mes que terminó la Copa del Mundo, la Copa CUM 2026, con Canadá, USA y México. Y ha pasado un fenómeno muy interesante. Un país, al parecer, se ha visto muy beneficiado del arbitraje, según la opinión internacional, Argentina. Es un rival histórico de nosotros y tenemos un historial de trampas en el mundial o en el fútbol que es abrumador. Y se empieza a coincidir con que aparecen imágenes de argentinos siendo racistas, imágenes de argentinos insultando a Speed, insultando a otras personas, y ese odio se va replicando, y se va replicando, y se va replicando, tal como el gran hermano va repitiendo una y otra vez discursos sobre cómo Oceanía o Eurasia a conveniencia son los malos, son los que hacen trampa, son los que se la juegan y los que tienen que pagar por lo que hicieron. Se va repitiendo un discurso en la humanidad, en nuestra propia realidad, que resulta ser bastante contaminante, y es que hay un otro, hay un argentino, hay un peruano, hay un boliviano, hay un venezolano, hay un haitiano, nombres que no digo porque sean aleatorios, sino porque son, yo diría que las naciones que más racismo reciben en Chile, y que la reciben por una razón histórica, una razón de fondo de pensar que el otro es un enemigo, que viene a robarme, que es inferior. Y es un enemigo al cual tenemos marcado, porque sabemos que tal nación es así, los venezolanos son ruidosos, los peruanos son feos al parecer, los bolivianos también casi selváticos, los argentinos son racistas y clasistas, y un discurso de odio que se replica y se replica y se replica. Cuando le das una vuelta no tiene sentido. Es cierto que deben existir argentinos racistas, pero ¿todos? ¿Como para decir que una nación es racista? A lo mejor en su política pública, a lo mejor en su forma de expresarse hacia el mundo. Y nace la pregunta, ¿por qué sigo replicando el odio? ¿Por qué me quedo con la idea en la cabeza y la voy replicando una y otra vez?
En 1984, la razón de la réplica es porque de esa forma no importa lo que haga con el enemigo, lo deshumanice. Si Oceanía está en guerra con Eurasia, puede ir a guerra, puede hacer masacres, puede meter daño, puede golpear de verdad, sin ningún inconveniente, sin ningún problema ni miramiento. Se lo ganaron, se lo merecían, son los malos. En el peor de los casos ellos empezaron. En la vida real, ¿ustedes creen que eso pasa así? Quiero irme con esa pregunta. Quiero disparar esa bala e invitarlos a pensar. Sé que esto es LinkedIn y sé que esto se aleja mucho del concepto habitual de estoy buscando pega, y sí lo estoy. Voy a hacer un video expresándome sobre qué hago y por favor contrátenme. Pero quería dar un descanso. Quería expresar un poco un pensamiento acerca de un libro que estoy escuchando, mientras sigo buscando pega y siga haciendo que mi mente se inunde en cultura. Por favor, lean 1984. A menos que le tengan mucho miedo al Estado. En ese caso, manténganse lo más lejos que pueda. No hay ningún inconveniente. Si le tiene miedo, le tiene miedo. No, no hay problema. Cuídense, se les quiere mucho.